Hola chicos de Santa Rosa de Quibes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de física acá con su amigo el profesor Luis Trillo. En esta oportunidad, muchachos, ya entrando al estudio del movimiento mecánico. Como te dije en la clase anterior, habíamos estudiado ya a los elementos del movimiento. Dos elementos bien claros que eran la distancia y el recorrido. El día de hoy, muchachos, nos vamos a centrar en el estudio del primer movimiento mecánico. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme o, tomando sus siglas, conocido como MRU. Entonces, vamos a hablar del MRU, qué significa y lo fácil que es poderlo analizar. Entonces, muchachos, empezamos el estudio de la cinemática, empezando a hablar del MRU. Entonces, muchachos, síganme en esta oportunidad. Chicos, cuando hablamos de MRU y hablamos de movimiento, habíamos dicho que el movimiento es el cambio que realiza un cuerpo, el cambio que realiza un móvil. El cuerpo se desplaza de un lugar a otro y eso es realizar un movimiento. Ahora, cuando este movimiento se realiza en línea recta, cuando este movimiento se realiza en línea recta, decimos que es un movimiento rectilíneo. Cuando el movimiento se realiza en línea recta, decimos que este movimiento es rectilíneo. Y se llamará uniforme cuando este movimiento de trayectoria rectilínea en línea recta mantenga algo constante. ¿Qué será lo que mantenga constante? La velocidad. Muchachos, el MRU es aquel movimiento de trayectoria rectilínea, de trayectoria en línea recta, donde la velocidad permanece constante, donde la velocidad no cambia. La rapidez con la que se mueve el cuerpo siempre va a ser la misma, tal como ves en este dibujito, en este gráfico que ves aquí. Tú puedes observar aquí que el móvil, la esferita, se está moviendo hacia la derecha, siempre con la velocidad de 4 metros por segundo. Profe, 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, en todo instante la velocidad sigue siendo 4 metros por segundo. Transcurre el tiempo que transcurra, muchachos. Así pase un segundo, profe, así pasen 2 segundos, profe. Transcurre el tiempo que transcurra, transcurre el tiempo que transcurra, siempre la velocidad va a seguir siendo la misma. No importa el tiempo que pase, vemos ahí que la velocidad es la misma. Entonces, en el MRU, la trayectoria es en línea recta y la velocidad sigue siendo la misma a pesar de que pase el tiempo que pase. ¿De acuerdo? Ahora, en este movimiento, aparte de hablar de la velocidad constante, es necesario involucrar a dos parámetros más. Hablamos de la distancia y el tiempo. Obviamente, cuando un cuerpo se mueve, el cuerpo recorre una distancia y eso lo hace en un determinado intervalo de tiempo. Por lo tanto, relacionando a la velocidad, el tiempo que se demora y la distancia que recorre, establecemos la siguiente fórmula en el MRU. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Esa es la fórmula que vamos a aplicar en esta parte. Distancia es igual a velocidad por tiempo, donde la distancia se expresa en metros, la velocidad en metros por segundo y el tiempo debe estar en segundos. Repito, distancia en metros, velocidad en metros por segundo y el tiempo se expresará en segundos. Entonces, profe, yo puedo calcular cualquiera de esas tres variables. Puedo calcular la distancia, puedo calcular la velocidad o puedo calcular el tiempo. Solamente que aplico distancia igual velocidad por tiempo. Así de fácil, así de sencillo.
Entonces, muchachos, veamos estos problemitas aquí para que vean la aplicación de la fórmula distancia igual velocidad por tiempo. Hagamos estos dos primero, el 1 y el 4, donde, por ejemplo, en el problema 1 el gráfico nos dice: tengo una esferita con una velocidad de 12 metros por segundo. Te pido que calcules la distancia sabiendo que el cuerpo va a demorar 3 segundos en su movimiento. Profe, durante todo su movimiento transcurre 3 segundos. Entonces, si durante todo su movimiento transcurren 3 segundos, ¿qué decimos, profe? Como tengo la velocidad, me dan el tiempo y me piden la distancia, simplemente que digo, distancia es igual a velocidad por tiempo. Y eso es todo. Distancia igual velocidad por tiempo. La distancia será igual a la velocidad, que vale 12, el tiempo, que vale 3, y 12 por 3 nos da 36. Y hemos dicho que la distancia se debe expresar en metros, por lo tanto la distancia será 36 metros. Y esa es la forma de aplicar la ecuación del MRU. No es difícil, ¿ves? Simplemente fórmula distancia igual velocidad por tiempo. El cuerpo se mueve con 12 metros por segundo, demora un tiempo de 3 segundos, la distancia que lo separa, distancia igual velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? Vamos con el problema 4, que también es sencillo, para luego ver estos problemas donde acá vamos a trabajar un poquito más. Dice en el problema 4 que el cuerpo parte con 3 metros por segundo y se va a demorar un tiempo que le permita recorrer 15 metros. Mira el gráfico. El cuerpo sale con 3 metros por segundo, velocidad constante. Profe, va a recorrer 15 metros y nos piden hallar el tiempo correspondiente. Entonces, muchachos, como me piden hallar el tiempo correspondiente y me están dando la velocidad y la distancia que se recorre, entonces vamos a aplicar la fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Ya está. Eso sí, cuidado al reemplazar, porque recuerda que metros es distancia, metros por segundo es velocidad, y me piden hallar el tiempo. Profe, tengo la distancia, que es 15, tengo la velocidad, que es 3, y esto multiplicado por el tiempo. El 3 pasa a dividir y tendría que el tiempo vale 5. Recuerda que el tiempo se mide en segundos. Por lo tanto, el tiempo sería 5 segundos. Y ahí tienes la aplicación de la fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo. En este caso, profe, la velocidad, el tiempo, hallé la distancia. En este caso, tengo la velocidad, me dan la distancia, me piden el tiempo. Entonces ahí aplico distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? Y hemos hallado el tiempo en segundos. Ahora, en esta preguntita, muchachos, mira el dibujo que tenemos por aquí. Nos piden hallar todo lo que se movió el cuerpo. Dice tu separata, calcule el recorrido. Pero, profe, si yo veo acá, primero que avanza a la derecha, luego que sube y luego que baja, entonces, profe, hay 3 distancias que está recorriendo. La suma de todas esas distancias me dará todo lo que avanzó el cuerpo. Entonces, bajo ese principio, nuestro objetivo será, primero, en estos 2 segundos y con esta velocidad, ¿cuánto avanza? Luego, en este segundo, con esta velocidad, ¿cuánto avanza? Y luego, en estos 3 segundos, con esta velocidad, ¿cuánto avanza? A partir de ello, vamos a poder calcular cada distancia y luego sumaremos todo para hallar
todo lo que se movió el móvil. Entonces, profe, simplemente aplicaré la fórmula por cada tramo. ¿Qué fórmula? Distancia igual velocidad por tiempo. Veamos aquí lo que tenemos. Profe, en esta primera parte, digamos que recorre una distancia de 1. Luego, en esta segunda parte, digamos que recorre una distancia que le vamos a llamar de 2. Y luego, en esta parte, digamos que recorre una distancia que le vamos a llamar de 3. Profe, entonces habrá que calcular cada distancia. Para ello, ¿qué fórmula vamos a aplicar? Ya tú sabes, lo ponemos por aquí, en los 3 casitos. En los 3 casitos vamos a aplicar ¿qué cosa? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Y empezamos a calcular cada casito. Primer casito, la distancia es de 1. Distancia es igual a velocidad que vale 6 por el tiempo que vale 2. En ese momento la distancia sería 6 por 2, 12 metros. Y ahí tengo ya la primera distancia. La primera distancia ha sido 12 metros. ¿Por qué? Porque simplemente estamos aplicando fórmula distancia igual velocidad por tiempo. Segunda distancia, profe, la distancia será igual velocidad 3 por el tiempo 1. 3 por 1 es 3 y la distancia recorrida sería 3 metros. Ahí tengo la segunda distancia que sería 3 metros. Tercer tramo, distancia 3. Entonces, distancia 3 será igual velocidad por tiempo. Velocidad 2, tiempo 3. Velocidad por tiempo. 3 por 2, 6 metros. Y ahí tengo la tercera distancia. Simplemente, muchachos, tenemos la distancia 1, tenemos la distancia 2 y tenemos la distancia 3. Cada tramito tenía su propia distancia. Distancia igual velocidad por tiempo. Me piden el recorrido y tú sabes muy bien de la clase pasada que el recorrido es la suma de todo lo que se movió el cuerpo. Profe, avanzó 12, luego avanzó 3 y al último avanzó 6. Por lo tanto sería 12 más 3 más 6. ¿Y este recorrido cuánto sería? Simplemente sería 21 metros. Y eso es justamente lo que nos piden. Todo lo que se ha movido el cuerpo. Simple, ¿te das cuenta? Solamente aplicar la fórmula de distancia es igual a velocidad por tiempo. Solo que lo estamos aplicando por cada tramito. En este primer tramito, a estos 2 segundos y a esta velocidad, ¿qué distancia recorrió? 12 metros. Velocidad por tiempo. Con esta velocidad 3 y este tiempo 1, velocidad por tiempo. 3 por 1, 3 metros. Con esta velocidad 2 y en este tiempo 3, 2 por 3, velocidad por tiempo, 6 metros. Entonces, en total ha recorrido la suma. 21 metros es su recorrido. Y esa sería la respuesta en el ejercicio número 3. El ejercicio 8 es muy similar, solo que en el ejercicio 8 nos piden el tiempo total, todo lo que se demoró. Mientras que acá fue todo lo que avanzó, acá es todo lo que se demoró. Entonces, profe, con esta velocidad y esta distancia, digamos que se demora un tiempo t1. Con esta velocidad y esta distancia, digamos que se demora un tiempo t2. Con esta velocidad y esta distancia, digamos que se demora un tiempo t3. Entonces, profe, si me piden el tiempo total, simplemente ¿qué haré?
la suma de todos los tiempos. Como ya conozco cada tiempo a raíz de su velocidad y su distancia, puedo calcular cada tiempo aplicando la fórmula distancia igual velocidad por tiempo. Entonces, profe, nuevamente invocaremos esa fórmula y la invocaremos 3 veces. La invocaremos 3 veces, ¿por qué? Porque hay 3 tramos que analizar. Distancia igual velocidad por tiempo. Empezamos. Primer tramo, profe, primer tramo. Distancia, 16 metros. 16. Igual, velocidad, 2. Y el tiempo le hemos llamado T1. Entonces, el 2 pasa a dividir y el primer tiempo que se demora es de 8 segundos. Ya conocemos el primer tiempo. El tiempo que se demora en el tramo de subida. Profe, con esta velocidad y con esta distancia, recorre ello en 8 segundos. Segundo tramito, el horizontal. Recorre 16 metros con una velocidad de 4, demorándose un tiempo T2. Despejando, muchachos, tenemos que el 4 pasa a dividir y tendríamos 4 segundos. Ya está. Distancia igual velocidad por tiempo. Y ya tengo el tiempo en este tramo horizontal. Ahora falta el tramo de bajada. Profe, distancia 16 metros, velocidad 8 y el tiempo que se demora le hemos llamado T sub 3. Por lo tanto, despejando, este 8 pasa a dividir y tendríamos que bajando demora 2 segundos, muchachos. Y ahí están los 3 tiempos. Ya conozco los 3 tiempos. El primer tiempo ha sido de 8 segundos con esta velocidad y recorriendo esta distancia. Distancia igual velocidad por tiempo. Segundo tramo, distancia 16, velocidad 4, tiempo T2. Se ha demorado 4 segundos. Tercer tramo, 16 metros, con esta velocidad de 8, el tiempo T3 nos sale 2 segundos. Conocido el tiempo que se demora en cada tramo, nos piden el tiempo total. Entonces, ¿cuánto será el tiempo que se ha demorado en total? Simplemente será la suma. 8 más 4, 12. 12 más 2, 14 segundos. Y ese viene a ser el tiempo total para ese movimiento realizado desde que empezó a subir hasta cuando terminó de bajar. Entonces, muchachos, de esa manera yo puedo aplicar el criterio del MRU. Como te das cuenta, el MRU te permite calcular distancia, tiempos, velocidades, pero justamente bajo ese principio de que la velocidad no cambia, aplicando la idea de que velocidad por tiempo me da la distancia. Distancia es igual velocidad por tiempo. No olvidarte que si tienes varios tramos, calcula tramo por tramo. He calculado la primera distancia, luego la segunda distancia, luego la tercera distancia, y ahí hemos puesto en práctica la fórmula. Distancia igual velocidad por tiempo. Luego por aquí, profe, simplemente hemos calculado los tiempos, conozco la distancia, conozco las velocidades, puedo calcular el tiempo, distancia igual velocidad por tiempo. Calculo los tiempos y con ello el tiempo total. Esta primera ecuación es sumamente fácil, solamente hay que reconocer distancia en metros, velocidad metro por segundo y tiempo en segundos para relacionarlo. Distancia igual velocidad por tiempo. Bien, muchachos, esa ha sido nuestra clase sobre MRU. Recuerda practicar la fórmula, es sumamente sencilla y no te olvides las unidades, distancia en metros, velocidad metro por segundo y el tiempo en segundo. Eso te va a permitir identificar a la hora que ves el gráfico para poder reemplazar en cada variable de la ecuación.
Tu amigo Luis Trillo se despide y nos vemos en un próximo video donde continuaremos hablando del movimiento mecánico. Hasta la vista, muchachos.